La historia del hermano que lo perdió todo y se quedó solo empieza con una imagen que cuesta olvidar. La codicia como un pozo de agua salada que cuanto más bebes, más te quema por dentro. Imagina un valle que respira verde, con el sol pegando en tejas rojas y olivos viejos que cuentan más de una tempestad. Allí vivía don Filemón, hombre de manos ásperas y miradas lentas, dueño de la casa grande, de los bancales y del respeto de su gente. Tenía dos hijos, Valeriano, el mayor, que caminaba con la cabeza alta y la lengua afilada, y Julián, el menor, de paso sereno y sonrisa, que llegaba sin estruendo. Esta es la historia del hermano, que lo perdió todo y se quedó solo, pero también es la historia del barro que enseñó a levantarse. Don Filemón era de los que pensaban en el legado como algo que cuidaba la tierra, y no solo las cuentas. Solía sentarse en la galería al atardecer y mirar a sus hijos con paciencia. A Valeriano le legó la seguridad de su nombre y el mordisco del orgullo. A Julián, el cariño de los animales y un don para haberlo olvidado. La hacienda prosperaba porque no solo el sudor regaba los campos. La gente se sentía parte de ella. A pesar de eso, los rumores de la vecindad murmuraban que Valeriano quería más, que su boca no se saciaba con lo justo. Llegó la enfermedad. Los días se hicieron delgados como hilo y la casa grande olía a aceite y a lavanda. Don Filemón llamó a sus hijos junto a la mesa donde siempre habían comido, y con voz de quien pesa las palabras, dijo lo que creía justo, que la tierra debía mantenerse para el bien del valle, que los trabajadores no fueran expulsados, que la mesa siguiera abierta. Nadie escuchó exactamente lo que la muerte había susurrado tan claro. Los hermanos oyeron lo que cada uno quería oír. Valeriano, sin perder tiempo, tejió un plan que parecía simple y limpio. Repartió permisos, cerró puertas en noches mudas, convenció a un escribano de su lealtad al apellido y, antes de que el pueblo tuviera tiempo de decir nada, presentó papeles que inclinaban las cargas y los bienes a su favor. Julián recibió, en apariencia, algo que a Valeriano le pareció suficiente. El pantanoso, una franja de tierra húmeda, un barrizal que nadie valoraba, y a Centella, el caballo viejo y ciego, compañero fiel de los años de escasez. Fue una escena humillante. Valeriano lo hizo delante del notario, con la sonrisa tensa de quien funda un imperio sobre el pudor ajeno. «Con esto te basta», dijo con desdén. «Vete, hazte hombre con lo que te han dado». Julián se marchó sin alaridos. Agarró la brida de Centella con manos que habían aprendido a dar de lo poco que había. El caballo viejo relinchó como quien reconoce la voz de una vida entera. No hubo gritos, no hubo violencia física, más que el silencio que dejó atrás la casa grande cuando la puerta se cerró. La gente del pueblo se dividió entre quienes miraban con pena y los que aplaudían el nuevo orden. Valeriano celebró como si la victoria fuera tan grande como su orgullo. Banquetes y vinos, hombres que alababan una fortuna que no sabían sostener. Y en las noches, cuando las lámparas se apagaban, la almohada de Valeriano no supo quedarse en paz. Su sueño estaba hecho de cuentas, de temores y de voces que le recordaban su propia dureza. Si esta historia te interesa, deja un comentario con la palabra proveedor y comparte para que otros la escuchen. La vida en el pantanoso no es para los de manos limpias. El barro lo besaba todo, botas, ropas, esperanzas que se resbalaban en cada paso. Julián aprendió a construir refugios con tablones torcidos, a cosechar lo que el agua dejaba en los canales, a buscar raíces que no se veían pero que alimentaban. Centella, aunque ciega,
Poseía un temple que los vecinos habían olvidado en las carcajadas de las fiestas. Sabía oler el viento, sentía los cambios del suelo con los cascos y calmaba la noche cuando Julián, despierto por la nostalgia, tocaba su crin con manos que temblaban menos en cuanto la bestia apoyaba la cabeza en su hombro. Las primeras semanas fueron de hambre inventada. Un trozo de pan compartido con otros desplazados, una jarra de agua tomada a sorbitos. Julián no se volvió amargo. Sus oraciones eran cortas, como quien habla con un amigo y no espera ensayos de consuelo. «Señor», murmuraba, «permíteme ser útil, aun con esto que tengo». No pedía riquezas, solo fuerza para mantener la dignidad de quienes le rodeaban. Y Centella respondía con un resoplido que sonaba a aprobación. En una tarde de niebla, cuando la aldea parecía más pequeña y los olores se pegaban a la piel, Julián encontró a un anciano hundido en harapos, sentado a unos metros del canal. No era un mendigo del que se aparta la ciudad. Tenía ojos que habían vivido muchas primaveras y una voz que rasgaba como papel viejo. Julián lo llevó bajo el techo que había improvisado y le dio sopa caliente. El anciano no habló mucho al principio. Observó la manera en que Julián acariciaba a Centella, la preocupación de no desperdiciar una cucharada, la forma de doblar la manta como si guardara memorias. Cuando por fin dijo algo, su frase fue sencilla y afilada. No desprecies lo que el mundo olvida. Hay tesoros debajo de las cosas que nadie mira. Julián escuchó sin entender del todo. Aquello sonó a consuelo y a aviso. Al mismo tiempo, había algo en los ojos del anciano que no era humano. Era quien había visto la muchacha volver de la tormenta y la cosecha renacer. El que sabía que la providencia se sirve de manos humildes. Antes de marcharse, con la brújula del mendigo apuntando a ninguna parte y a todas, añadió: «Lo que el hombre desprecia con el tiempo puede ser lo que lo sostenga». La frase quedó como semilla en Julián. Pequeña, sin brillo, pero viva. La sequía no avisó con trompetas. Llegó en gotas y en horas secas. El río que bordeaba la hacienda de Valeriano menguó y dejó piedras que mugían al sol. Los pastos se encogieron y los trabajadores miraban con rabia el cielo que no respondía. Valeriano, que había gastado sin pensar en reservas, vio cómo la hacienda empezaba a mermar. Los capataces se fueron buscando jornales mejores. Los animales flaquearon. El orgullo no alimenta vacas, piensa el narrador, y eso Valeriano lo experimentó a cada madrugada. Mientras tanto, Julián y Centella trabajaban por mantener una comunidad que a menudo no les miraba con afecto, les miraban por necesidad. Julián, ahora líder sin título, organizaba turnos para regar los huertos que sobrevivían, enseñaba a los niños a reparar canales, compartía semillas. Y, en las noches, cavaba con la paciencia de quien cree que la tierra guarda sordos tesoros. Centella, con su hocico sobre la tierra, raspaba y empujaba con cascos que, pese a la edad, sabían el camino que marca el agua. Fue Centella quien, en una mañana pegajosa de agosto, señaló con un nervio lo que los ojos secos no veían. El caballo se frenó, resopló y comenzó a patear con insistencia una roca baja junto al borde del pantanoso. Su instinto antiguo, memoria de 1000 caminos, hizo que su pata descubriera un surco húmedo. Julián, sorprendido, apoyó sus manos en la tierra y paladeó algo frío, humedad. Con una azada prestada, empezó a cavar. Al principio, solo barro, olor a profundidad y raíces negras, pero, a medida que el surco se abría, el agua empezó a cantar con un hilo tímido. Primero un goteo, luego un hilo, luego una boca de agua que se abría como si la tierra hubiera decidido, finalmente,
hablar. El manantial brotó, y con él, la esperanza. No era un milagro estruendoso. Era la conjunción de paciencia, cuidado y un caballo viejo que no había sido valorado. Lo que el pueblo había llamado tierra inútil comenzó a brillar en la boca del agua. Bajo la superficie, entre unidades de sed, Julián halló más. Pequeñas pepitas, un brillo verdoso en unas piedras que parecían esmeraldas. Eran reliquias de una riqueza que no se mide solo en monedas, sino en la posibilidad de sostener vidas. La noticia corrió como un olor dulce. Los vecinos llegaron con cubos, con sonrisas y recelos. Julián, que había aprendido a no confiar la alegría a los gestos efímeros, abrió el manantial para todos. Repartió agua primero, porque la sed no espera a los títulos. Después, con mesura, hizo unas cuentas y decidió invertir lo que aquel hallazgo permitía. Reparó el molino, compró herramientas para los campesinos, pagó jornales que la sequía había dejado pendientes. Lo que encontró en la tierra se convirtió en servicio, y la gente empezó a encontrar alivio donde antes había desdén. Valeriano observó desde su casa el movimiento ajeno y a la vez vio cómo su fortuna se deshacía como pan en manos inexpertas. Su propio orgullo le dictó que aquello no podía quedar así. Creyó que la fuerza y la ley podían revertir la suerte. Contrató hombres, juntó abogados, amagó con que la propiedad era suya por derecho. Pero la ley, en su letra, no siempre llena las casas ni cura las heridas de la gente que se queda sin pan. Los trabajadores que habían marchado volvieron a buscar seguridad donde se reparaba su herencia, no en títulos, sino en manos que trabajaban con ellos. La noche en que Valeriano decidió asaltar el manantial fue una noche dura, con nubes que parecían bajar a tocar la tierra. Respiró bronco, con la rabia pegada a la garganta. Junto a él, hombres que obedecen órdenes sin pensar se acercaron con antorchas. La intención era arrebatar por la fuerza lo que el barro y la brida habían vuelto para muchos. El espectáculo de la violencia planeada iluminó la oscuridad del pantanoso como un truco de fuego contra la lluvia. La emboscada, sin embargo, no salió como Valeriano esperaba. Centella, que había olido durante años el humor del suelo, erróneos pasos y voces tensas, relinchó con una voz que rompió la noche. Julián, que dormía con un ojo abierto, como quien ha aprendido a velar por los suyos, se despertó y vio las llamas moverse. No buscó pelea con intención violenta. Agarró una linterna, no una arma, y salió a encontrarse con su hermano. El choque fue abrupto, palabras que se vuelan, golpes que no llegan a quebrar la carne, pero sí el orgullo. En un forcejeo, Valeriano resbaló y cayó en la zanja que el propio equipo había cavado para canalizar el agua. La caída fue un silencio y un golpe. Se oyó su respiración, rápida y quebrada. Julián no lo vació de culpa ni de reproche. Miró a su hermano caído y antes de pensar en la justicia, pensó en el hombre que fue su sangre. Con manos ásperas metió sus manos en la zanja y tiró de Valeriano con la fuerza de quien no busca aplastar, sino salvar. Valeriano, sorprendido por la ternura que merecía ser respuesta a su violencia, balbuceó excusas que sonaron pequeñas frente a la habitación de la noche. No pensé, dijo, como si las palabras pudieran abrir la cerradura del corazón endurecido. Julián respondió con una frase que fue una medicina. No vine a cobrar, vine a sanar. La escena del rescate fue simple y humana. Julián curó las heridas, lavó la sangre con agua del mismo manantial que tanto había deseado Valeriano, y ofreció pan. No fue una restauración inmediata de bienes, pero sí una restauración de vida. Valeriano,
frente a la humildad de un hermano que sólo había tenido Pantanoso y un caballo viejo, empezó a sentir una rendija en su pecho donde antes sólo habitaba la codicia. No fue un acto espectacular, fue el dolor y la ternura convergiendo en un gesto que nos recuerda cuán frágiles somos. Las palabras más difíciles de pronunciar en esa noche no fueron perjurios ni amenazas, fueron nombres propios. Valeriano dijo primero, «Lo siento», y no lo pronunció como quien paga una multa, sino como quien deja la armadura. La confesión, cuando llega, suele ser pequeña y sin el ruido del mercado. Julián respondió con un abrazo que sabía a barro, a sol y a lavanda. «Yo te perdono, hermano, pero empieza por reparar lo que pudiste romper». El perdón no borra las consecuencias. Fue Julián quien, con la sensatez que habían forjado las noches sin pan y las manos en la tierra, propuso una vuelta a la justicia. No la justicia de los papeles, sino la que remienda a la comunidad. Se organizaron asambleas bajo los olivos. Se decidió que la tierra debía sostener a todos, que el manantial no sería para unos pocos, ni el brillo de unas piedras la moneda para comprar desprecio. Valeriano tuvo que dar la cara, reconocer daños, ayudar a reconstruir las viviendas de los que habían perdido. Fue un proceso lento y a veces ruidoso. Hubo quien no puso fácil el perdón, pero la mayor enseñanza fue que, cuando el orgullo cae, solo la responsabilidad lo puede levantar. Con el tiempo, la hacienda recuperó su pulso. Las aguas regaron bancales que volvían a cantar. Julián utilizó parte de las ganancias para abrir un taller donde se enseñaba oficios a los jóvenes, construir un puentecillo que el invierno anterior había quitado y establecer un pequeño dispensario. Centella vivió sus últimos años en paz, con más manos que la acariciaban que malas palabras que la abandonaran. Y don Filemón, si pudiera mirarlo desde donde quiera que esté, vería que la herencia mayor no fue la tierra, sino el reencuentro. Aun así, la mirada que más cambió fue la de Valeriano. Dejó la altivez por la labor diaria, apartó la lengua afilada y aprendió a medir su éxito en las sonrisas de los demás. Es necesario detenerse un momento y preguntarnos, ¿qué nos enseña este relato? No se trata de una promesa automática de recompensa para el sufrido, ni de una fórmula mágica para resolver la pobreza. Lo que ofrece esta historia es un espejo. La soberbia puede dejar a un hombre sin compañía, la generosidad puede devolverle comunidad. El verdadero tesoro no fue el brillo de las pepitas, sino la posibilidad de que una comunidad volviera a sostenerse. No confundamos, pues, la nueva prosperidad de la aldea con una garantía de que el sufrimiento produce riqueza por sí mismo. Hubo entrega, trabajo y decisiones éticas. Hubo también intervención providencial, representada por un caballo que nadie valoró y por un anciano que recordó palabras antiguas, pero esa providencia encontró manos dispuestas a servirla. Permíteme recordar con respeto un versículo que acompaña esta historia y que muchos han llevado en el corazón al reflexionar sobre dar y recibir. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Proverbios 11:24. No lo invocamos como carta de garantía para obtener bienes, sino como una advertencia y una invitación. El corazón que se abre al compartir suele encontrar caminos que la avaricia no prevé. Después de todo eso, la comunidad cambió. Quien fue humillado enseñó a perdonar. Quien fue orgulloso aprendió a pedir perdón. Las escuelas que Julián impulsó se llenaron de niños que ya no conservaban el estigma de los del Pantanoso.
Eran niños de un valle que, gracias a la colaboración, recuperó su dignidad. Las historias en las sobremesas ya no hablaban solo de negocios o de prestigio, sino de manos que se ofrecen y de ojos que aprenden a mirar a quien ha caído. Al final, Centella murió como vivió, rodeada de manos que la querían. Sus costillas se escondieron bajo una manta vieja y su nombre quedó en la plaza, en una piedra sencilla donde los niños grabaron la palabra fiel. Don Filemón dejó de ser un nombre 7 noches después. Su memoria fue celebrada no en un monumento, sino en la continuidad de la solidaridad. Julián no buscó alabanzas. Lo que construyó fue una vida de servicio. Valeriano, por su parte, aprendió que la soledad no se mide por la falta de festejos, sino por el vacío que deja la ausencia de manos amigas cuando la noche cae. Si miramos la historia desde fuera, sin el calor de la culpa ni del perdón, la lección principal es esta: no menospreciemos lo que otros llaman inútil, porque muchas veces Dios, o el hilo que nos une como comunidad, usa lo despreciado para sostener lo que es esencial. No se trata de buscar tesoros bajo cada piedra, se trata de tener manos disponibles para cavar cuando la sed apriete, ojos atentos para ver al que nadie mira y voluntad para compartir cuando la abundancia llegue. En la práctica diaria, estas enseñanzas se traducen en acciones concretas. Compartimos alimentos con quien los necesita, enseñamos oficios a quienes se quedan sin trabajo, escuchamos a la persona que calla en una mesa, no acumulamos recursos a costa de dejar a otros sin lo mínimo indispensable. Así se curan los pueblos heridos, con pasos pequeños, constantes, sin necesidad de grandes gestas heroicas. Porque una comunidad que se cuida se convierte en un manantial para los suyos. Tal vez, al cerrar esta narración, pienses en alguien a quien perdonar o en una mano a la que ofrecer la tuya. Tal vez recuerdes a un Centella en tu vida, una persona humilde, olvidada, cuyo valor no siempre brilla en los ojos del mercado. Piensa en ese rostro y en lo que podrías hacer hoy. Un gesto, una palabra, una acción que no cura todas las heridas, pero que comienza la reparación. La historia del hermano que lo perdió todo y se quedó solo no termina con una firma, termina con una invitación. La invitación a mirar al que está en la orilla, a cavar donde nadie cree que haya agua, a poner la propia riqueza al servicio del bien común. No te prometo atajos ni fórmulas, te ofrezco ejemplo, la humildad como semilla, la generosidad como práctica y el perdón como llave que abre puertas cerradas por la ira. Si esta historia te tocó, dale like, compártela y suscríbete. Escribe en los comentarios: Dios es mi proveedor y mi justicia. Que la lección del pantanoso y del caballo viejo nos acompañe. Que no despreciemos lo pequeño, que no vivamos de codicia y que cuando podamos actuemos para que nadie quede solo en la noche. Que la paz y la justicia encuentren en nosotros manos dispuestas a servir.